El escritor Johann August Strindberg nació el 22 de enero de 1849 en Estocolmo, Suecia. Hijo de Carl Oskar Strindberg, un agente naviero, y de Ulrike Leonora Norling, quien había sido criada de su padre y trabajado como camarera. El matrimonio tuvo 11 hijos. August fue el tercero. Ulrika falleció a causa de una tuberculosis en el año 1862. Poco después, su padre se casó con su ama de llaves, Emilia Pettersson. Strindberg fue un niño tímido, sensible. Creció en un entorno de continuas tensiones familiares. En 1867 acudió a la Universidad de Uppsala, pero abandonó el centro para intentar sin fortuna ingresar como actor en el Teatro Real de Estocolmo. En el año 1869 inició su prolífica bibliografía al escribir su primera obra teatral que tituló En Namnsdagsgava. Poco después creó El Librepensador en 1869 y en Roma en 1870. En esta etapa, en la que también estudió pintura, se ocupó en diferentes trabajos, llegando a ser telegrafista, editor y bibliotecario, además de periodista. Uno de sus primeros trabajos de entidad fue Master Olof, que fue escrito en 1872, texto histórico centrado en el personaje real de Olaus Petri, que no sería estrenado hasta unos años después. En este primer periodo, Strindberg recibió la influencia de autores como William Shakespeare, Charles Dickens, Emil Zola, Schiller o Henrik Ibsen, a quien después criticó en especial tras Casa de Muñecas por su defensa del rol femenino en la sociedad, ya que Strindberg, polemista como pocos y políticamente incorrecto, era, al igual que su conocido Friedrich Nietzsche, con quien se carteó abiertamente misógino, un enemigo del feminismo y poco dado al halago a la mujer, actitudes seguramente derivadas de los problemas matrimoniales que atormentaron su existencia. Escribió muchas obras, dentro de ellas podemos destacar La señorita Julia, que fue escrita en 1889 y aparte trata temas como las clases sociales, el amor, la lujuria y la batalla de los sexos con un fuerte toque de determinismo. Otro trabajo que realizó fue El sueño, que es una obra de teatro escrita en 1901. Narra la historia de la hija de un dios que baja entusiasta a la tierra para observar cómo viven los seres humanos, pero enfrenta la cruda realidad. Las piezas recogidas en teatro de cámara, escritas en 1907, representan el máximo esfuerzo innovador. Son obras de madurez en la que la muerte es una constante preocupación, a veces liberadora. Obras en las que el autor huye de quedar encasillado escribiendo siempre el mismo drama naturalista. Strindberg se propuso con esta experiencia adaptar al teatro el concepto de la música de cámara, es decir, un tema limitado y concreto, tratado en profundidad por una compañía pequeña. Las claves habituales del gran dramaturgo sueco, la vida como corrupción, la culpabilidad, la primacía de la ilusión sobre la realidad, la relación entre sueño y vigilia, son tratadas con un nuevo lenguaje, no menos contundente y con un elevado simbolismo. Una de sus obras existencialistas más representativas es sin duda Danza Macabra, pues es un drama preexistencialista. No es extraño, Kierkegaard influía con fuerza sobre la época y, además, Kierkegaard no salía de la nada, sino de un determinado espacio social e intelectual donde estaban en conflicto vivo unas contradicciones, entre puritanismo y ateísmo, entre gregarismo e individualismo, entre rigidez social y libertad. Strindberg sale de ese espacio escandinavo y recibe toda su angustia, hasta el punto de llegar a una tensión mental que se definió como locura en su tiempo. En realidad era un perseguido y la manía persecutoria tenía unas bases considerables de realidad. En Danza Macabra, los dos personajes están encarcelados en el espacio, una torre que fue prisión, amurallada dentro de una isla cuya sociedad les rehuye, hasta las criadas se marchan. Están simultáneamente encerrados en el tiempo, en los años que pasan sin traer solución y sin más salida que la muerte. Los dos personajes forman un matrimonio. Strindberg decidió prácticamente su vida y obra a maldecir el matrimonio, y este es un matrimonio maldito que suelta continuamente su enjambre de odios mutuos. El teatro de Strindberg, como podemos intuir, es incómodo para el espectador que se ve enfrentado, sin que se le permitan concesiones, a su parte humana más terrible.
Y quizás el espectador no sepa que el dramaturgo sueco, cuyos personajes y situaciones le provocan una inquietud creciente, un reconocimiento desagradable de sí mismo y un enorme desazón, se debatió durante toda su vida entre la genialidad y la terrible sombra de la locura. Precisamente es esa frontera, a veces inexistente, entre el genio y el loco, que en Strindberg procede de su naturaleza hipersensible y supraperceptiva a los fenómenos del mundo, lo que, por una parte, confiere a su teatro su gran rotundidad, complejidad y fuerza y, por otra, hace del propio autor un material perfecto para ficcionalizar. Hablando de lleno dentro de lo que fue su arte plástico, Strindberg no alcanzó en su arte la maestría que se le reconoce en el teatro, pero en las pinturas y fotografías delatan su espíritu atormentado. Esa soledad se palpa en la mayoría de los cuadros, un faro iluminado entre horizontes ennegrecidos, una boya en medio de un mar violento, una marca blanca azotada por los vientos en el borde del acantilado, un árbol en un paraje hostil. Parecen escenas autobiográficas de un ser melancólico que ofendió con sus escritos a los altos estamentos de Suecia y se sintió por ello aislado de la sociedad. Enfrentarse a una obra de August Strindberg es despojarse de prejuicios y ataduras y caer en picado en las historias más increíbles o chocantes, aunque a veces nos duele de dicho viaje. Para ser justos, a la hora de enjuiciar casarse, historias de matrimonios, habría que decir dos obras, ya que el ejemplar que nos ofrecen está lleno de interesantes textos que se compone de dos que lanzó el autor en su país, escritos en 1880 y 1885. Sus historias no dejan nunca indiferente, pero sus opiniones, críticas o prólogos menos todavía, como se demuestra sin duda. Lo cierto es que para muchos lectores actuales y sobre todo para aquellas mujeres que se atrevan a tomar en su mano esta obra, les advierto que puede dañar su integridad emocional y sí. Casarse es el libro más leído de August Strindberg en Suecia. La primera parte se publicó en 1884 y reunía 12 historias de matrimonios con entrevista y prólogo. El propio autor era consciente de que el lenguaje desenfadado y las escenas atrevidas le podían causar problemas con la justicia, y así fue. El proceso al libro ayudó a que fuese todo un éxito y muchas mujeres apoyaron su causa. Aún así, se decidió a escribir una segunda parte, mucho más polémica, compuesta por 18 relatos. Como el mismo Strindberg declaró, se trata de un libro cruel, feo, bello, poético, prosaico, sentimental, crudo, horrible, delicado, es decir, como la vida misma. Destacó por su libertad en material sexual, el desparpajo y realismo en sus descripciones matrimoniales, por su lenguaje coloquial con influencia de los cuentos de Hans Christian. Johann, que ya se había entregado osadamente a componer una melodía con acompañamiento de guitarra, entendió que lo de pintar no debía de ser un imposible y se llevó prestados caballete, pinturas y pinceles, y se encerró en su casa. En uno de sus múltiples razonamientos que él llegaba a escribir, pone: querida mía, ¿cree usted que no tiene talento? ¿Cree que tener talento es tener buena cabeza, inteligencia? Y eso de ninguna manera. Yo no tengo la inteligencia más aguda, pero sí el fuego. Mi fuego es el mayor de Suecia, y si usted quiere, yo le prenderé fuego a toda esta guarida miserable. Comenta Strindberg. Diario Culto, fragmento 1901, 7 de septiembre. Un día espantoso, estuve pintando. Por otra parte tenemos tumbado en el camarote, fumando tabaco sueco, no pienso en nada. También en los cristales del librero cuelga un libro de humilde vista. Es un corazón hecho trizas que se balancea en un gancho. Dentro de la inspiración que tuvo para sus pinturas está: avisté el faro, de corso, bajo la luz del amanecer. Quedé extasiado y vi cierta perspectiva de futuro en relación con el faro. Incontables veces he recordado aquel momento, uno de los más deliciosos de mi vida, y muchos he pensado en pintar el faro en aquel instante. Él define la soledad de esta manera:
Esto es, en fin, la soledad, envolverse en el hilo de seda del propio espíritu, formar la crisálida y esperar la metamorfosis, que a buen seguro se procede. Entre tanto te alimentas de tus vivencias y telepáticamente vives la vida de otros, la muerte y la resurrección, una educación nueva para una novedad desconocida. Él en su libro Una bruja plasma ciertos sentimientos en el personaje principal, refiriéndose a su exmujer, o al menos esa curiosidad es dejada en el aire. No se puede negar que en cierta forma este escritor, artista y filósofo tiene mucho que enseñar. A los pies de Strindberg siempre se ha abierto un agujero negro. En otras épocas sencillamente lo llamaríamos abismo, el mismo que, decía Nietzsche, devolvía la mirada cuando lo observabas. Pero la oscuridad que envuelve al gran dramaturgo sueco es aún más profunda que eso. Aunque escribió toda su vida sobre sí mismo, de sus visiones, sus odios, su juventud y sus frustraciones, de la historia y el carácter de Suecia, de la cordura y la mujer, la mayor certeza sobre Strindberg es casi socrática. Solo se sabe que no se sabe todo sobre él. Los hechos están documentados. La obra, extensa, monumental, escalofriante, está perfectamente toda editada. Pero hay algo que se escapa a sus biógrafos, exágetas y lectores puntuales, que es la verdadera dimensión psicológica de su genio. Se dice que Strindberg engaña, pues hacía literatura a partir de su vida y no estaba contando su vida real. Mucha gente cayó en las redes del gigante sueco tras leer Inferno, el que posiblemente ha pasado como su título más relevante, algo siempre relativo pues su obra incompleta en sueco ocupa más de 75 volúmenes, sin contar la correspondencia. Inferno es la crónica literaria de los años más oscuros de Strindberg en París, de su obsesión por el ocultismo, la alquimia y el monismo. Con Strindberg no ocurre que te gusta, sin más, o te fascina o no te gusta en absoluto. Si te atrapa deseas viajar a Suecia, visitar los lugares de los que habla, leer los pasajes de los libros precisamente ahí. Además la prosa de Strindberg es de las que te agarran por las solapas, como un matón de bar y te zarandean hasta aturdir, comentan algunos. Strindberg siempre es más impúdico. Explica cosas sobre sí mismo que nos resultan inimaginables en el siglo XIX. La cultura del egocentrismo, la obsesión por el yo, nacen en buena parte con él. Incluso la mayoría de fotos que existen las hizo él mismo. Técnicamente son selfies. Hay quienes en la medida de lo posible intentan arrojar luz sobre algunas de las cuestiones más polémicas sobre el autor, las que han dividido a sus críticos durante décadas incluso después de su muerte. La principal es la de la locura. Generalmente se habla de Strindberg como un demente, como alguien que en cierto momento de su vida perdió el control y perdió la realidad de vista. Pero los psiquiatras con los que han hablado, sostienen algunos, aseguran que 4 meses, que es lo que duró la crisis que le llevó a escribir Inferno, no son suficientes para dictaminar locura. Generalmente se cree que tuvo algún trastorno esquizotípico. En su época una simple depresión ya se consideraba locura. Sus crisis fueron recurrentes, le desestabilizaron, pero no pudo estar loco. Esas crisis se debieron en muchos casos a conflictos matrimoniales, escaso margen económico, fracasos en los estrenos de sus obras y episódicos desprecios del público, y eso lleva a la misoginia. Los brotes de ira de Strindberg en sus momentos más bajos iban siempre dirigidos a rivales, mala gestión de la competencia y a sus exmujeres. En realidad no atacaba a las mujeres, sino a sus exesposas a través de cierto modelo de mujer, la señora burguesa sueca acomodada sin oficio y que no hacía más que quejarse. Él admiraba a las clases bajas. En cierta manera fue un feminista a la inversa. Su lenguaje hoy nos choca porque estamos en un momento de extrema corrección y no se puede negar que durante un periodo de su vida su comportamiento y sus textos fueron misóginos, pero él alababa a la mujer trabajadora y dio el voto femenino, entendía la caballerosidad como un desprecio y animó a las mujeres a trabajar y a avanzar en sus carreras. Hay cierta frase en latín que
bueno, nos motiva a pensar un poco más allá, ya que si bien la vida no es como uno quiere, pues este filósofo se vio muy atormentado. Ahí es donde entra esta frase, la cual dice: memento mori, recuerda que morirás, ya que no importa cómo te haya dado la vida, las cosas, las situaciones, las conexiones con personas, tú haces la diferencia ahí. Recuerda, solo hay algo seguro en la vida de una, pero es profesionales.